Muy buenos días. Quería empezar pues agradeciendo al Congreso de la República por esta gentil invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre el derecho constitucional tributario. Y siéntanse en confianza. En cualquier momento de la conversación, si alguien desea hacer alguna pregunta o quisieran que repita una idea, etcétera, con todo gusto, levanta la mano y ya, hace uso de la palabra. Vamos a ser democráticos, ¿no? Igual que el recinto parlamentario. Incluso puedes discrepar, puedes pensar diferente del expositor y ese intercambio de ideas es pues muy saludable, ¿no? En el ambiente académico y obviamente también es parte de la formación de ciudadanos, ¿no? Tener diferentes puntos de vista, intercambiar y buscar pues alguna idea de consenso, de razonabilidad. Muy bien, entonces vamos a conversar esta mañana sobre el derecho constitucional tributario. Un primer tema sería ¿qué es el derecho constitucional tributario? Y podríamos decir así, ¿no? La idea básica es que hay el tributo. El tributo quiere decir en el derecho, ¿no? Entre abogados. El tributo quiere decir la prestación. Es decir, la conducta de dar suma de dinero al Estado. Eso es el tributo, es una prestación, una conducta de dar suma de dinero al Estado. ¿Con qué finalidad? Vamos a financiar la actividad del Estado. ¿Y cuál es la base legal de esta idea que les acabo de dar? Eso lo encuentras en el Código Tributario, en el título preliminar, en la norma 2. Código Tributario, título preliminar, la norma 2. Ahí vas a encontrar la palabra tributo. Entonces, ¿qué es tributo? Una prestación. Muy bien. Entonces, esta conducta, esta prestación de dar una suma de dinero, tiene muchas vinculaciones o muchas ramificaciones. Por ejemplo, el aspecto constitucional, ¿no? Entonces, imaginariamente, acá hay una persona natural que va al banco y paga su impuesto a la renta. Los impuestos se pagan en los bancos, no en la SUNAT, ¿no? Entonces, una persona natural, de a pie, un ciudadano de a pie, va al banco y paga su impuesto a la renta. Ese pago es tributo, claro, pero esa conducta de dar suma de dinero, decíamos, tiene varios aspectos. Implica varias vinculaciones en el mundo del derecho. Una vinculación es la constitucional. Entonces, esa escena que el ciudadano hace su cola, le entrega la plata al Estado, tiene un aspecto constitucional, que es el que vamos a ver ahora. Pero también hay otras vinculaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ese ciudadano no cumple con su declaración jurada? Entonces infracción. Esa sería otra ramificación, la parte penal, las infracciones, las sanciones. Y así podríamos hablar de muchas facetas, muchos aspectos del tributo. Bueno, pero el día de hoy, pues, lo que vamos a ver es la faceta constitucional. Ahora, en rigor, entonces, ¿qué es el derecho constitucional tributario? Para empezar, es derecho constitucional, ¿no? Esta conducta de entregar dinero al Estado. Las reglas que vamos a estudiar es derecho constitucional, no es derecho tributario. Es derecho constitucional porque nos vamos a centrar en el Estado. Y desde esa perspectiva vamos a ver la potestad, qué poderes tiene el Estado para crear cargas tributarias. Ahora, este derecho constitucional se ha especializado en la parte tributaria. Entonces, esta mañana vamos a conversar conceptos, principios especializados que solo se aplican en la materia tributaria. Entonces, en suma, podríamos decir que el derecho constitucional tributario son aquellas reglas que regulan a la potestad tributaria. Son aquellas reglas que regulan a la facultad del Estado
para crear tributos. Muy bien. Ahora, entrando ya en materia, podríamos decir que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Seguramente a ti y también a mí, cuando estudiábamos en pregrado de Derecho, en fin, el profesor de frente te explicaba los principios tributarios, principio de reserva de ley, de no confiscatoriedad, etcétera, etcétera. Bueno, eso es antes de Cristo. Pero el día de hoy, señores, ya no es así. Entonces, acá viene una primera novedad. Esta mañana van a escuchar muchas novedades. Bueno, esta es la primera. Hoy día el primer gran tema es el deber de contribuir. El deber de contribuir. Y después veremos los principios tributarios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ahora primero hay que ver el deber de contribuir? Bueno, porque en Europa ha habido todo un desarrollo de esta materia, del derecho constitucional tributario, ¿no? Todo un desarrollo. Y obviamente ese desarrollo teórico se ha trasladado a América Latina y ya llegó a Perú. ¿Quién ha traído esta nueva teoría del deber de contribuir al Perú? El Tribunal Constitucional, más o menos desde el 2000-2001. En otras palabras, si tú buscas en la Constitución, en ningún lado dice el deber de contribuir. Vas, por ejemplo, al artículo 74 de la Constitución, por ningún lado dice el deber de contribuir. Sin embargo, hoy día ese es el primer gran tema que hay que analizar. Entonces, en Perú no es la legislación, sino el Tribunal Constitucional, mediante jurisprudencia, que ha introducido la figura, el tema del deber de contribuir. Ahora, ¿qué es pues el deber de contribuir? Ese es entonces nuestro primer gran tema. Nos vamos a acercar poco a poco, ¿no? Pasito a paso. Podríamos empezar con la idea del principio de un Estado social de derecho. Ahí comienza todo, el Estado social de derecho. Lo tenemos en el artículo 43 de la Constitución. ¿Y qué es el Estado social de derecho? Es un Estado que mira a la sociedad. A diferencia del Estado liberal, que más bien no miraba, dejar hacer, dejar pasar. Acá no, acá el Estado mira a la sociedad y básicamente a los sectores más necesitados, para ver cómo se puede satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, en ese contexto, se dice que el Estado va a asumir un rol activo. El Estado va a ingresar a la sociedad, a la economía, va a hacer cosas para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. Y en ese rol interventor o de dinámica, el Estado dice, ajá, si tengo que hacer más obra, más servicio de impacto en la sociedad, necesito más financiación. Y es así, señores, como después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo quedó hecho una desgracia. Ayer hemos visto, ¿no?, la reunión de los presidentes más importantes del mundo, recordando una época muy triste de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el desembarco de Nuremberg, todo eso. Bueno, Europa pues era una desgracia después de 1945. Y como ustedes comprenderán, el Estado no iba a estar pues cruzado de brazos esperando que el sector privado haga todo. Entonces el Estado empezó a construir carreteras, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, pero también intervenía en otra serie de actividades, ¿no? Se pensaban en las empresas públicas, la banca de fomento, etcétera, etcétera. Todo eso supone más gasto. Entonces el tema tributario se vuelve fundamental.
así, fundamental, porque si el Estado no tiene dinero, no va a poder aumentar su gasto, no va a poder intervenir de una manera más intensa en la economía ni en la sociedad. Muy bien, entonces el tema tributario empieza a cobrar muchísima importancia. Y avanzando, pasamos al tema del principio de solidaridad, ¿no? De la idea de Estado social de derecho, pasamos al principio de solidaridad. Este principio tampoco está en la Constitución, en ningún artículo de la Constitución. Es el Tribunal Constitucional nuevamente el que va introduciendo estas ideas. En efecto, el Tribunal Constitucional nos dice que, en virtud del principio de solidaridad, es la sociedad la que debe financiar al Estado. La sociedad debe financiar al Estado. Y esto genera todo un cambio en las finanzas públicas. Te comento, acá en Perú, nuestra querida patria, ¿no? Una cosa son las finanzas públicas hasta la década del 80 del siglo pasado, y otra cosa es a partir de la década del 90. ¿Cómo era en la década del 80 para atrás? El Estado peruano básicamente vivía del préstamo, del endeudamiento. Entonces nos prestaba plata el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las agencias internacionales de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, si había préstamo, el Estado hacía obra. Todos hemos pasado alguna vez por la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, la Panamericana Central. Todo eso se hizo con dinero de préstamos. El Estadio Nacional, ahora que viene el Mundial de Fútbol, bueno, que lo veremos pues por televisión, lamentablemente. Bueno, el Estadio Nacional en la época de Odría también se hizo con ese tipo de financiamiento. En fin. Pero en la década del 80 hubo pues la crisis financiera mundial. En otras palabras, los estados de América Latina no tenían dinero para devolver los préstamos, ni para pagar intereses. Es en ese contexto que los acreedores internacionales dijeron, se acabó, ya no hay préstamos. Y es en ese contexto que viene la nueva época. En el caso de Perú, con el ingeniero Fujimori. Entonces, en 1990, en América Latina y también en Perú, los presidentes dijeron, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a financiar al Estado? Y entonces se dijo, miremos hacia adentro. O sea, ya no vayamos a los países desarrollados para que nos presten. Miremos hacia adentro. O sea, dentro de nuestra economía hay empresas, hay personas naturales que trabajan, que ganan dinero, que generan riqueza. Parte de esa riqueza que se transfiere al Estado, ¿cómo? Pagando tributos. Ah, ya, correcto. Entonces el Estado se va a financiar con la sociedad, con las personas naturales, con las empresas que trabajan, generan riqueza, y una parte de esa riqueza se va a transferir al Estado. Y es así, pues, señores, que las finanzas públicas se transforman. Y el impuesto, bueno, en general el tributo, pasa a ser el principal ingreso del Estado. Para que ustedes tengan una idea, el día de hoy, del 100% de ingresos que tiene el gobierno nacional, incluido el Parlamento de la República, que es parte del gobierno nacional, del 100% de ingresos que obtiene el gobierno nacional, el 80% son ingresos tributarios. Y básicamente estamos hablando del impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Entonces, el tema de impuestos se vuelve fundamental, sobre todo el IGB y el impuesto a la renta. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el principio de solidaridad. Es la sociedad y ya no los acreedores internacionales quienes van a financiar la actividad del Estado. ¿Cómo se engancha el principio de solidaridad con el deber de contribuir, con el Estado social de derecho, que fue lo primero que vimos? Bueno, muy sencillo, pues. Si el Estado ahora tiene que realizar más obras, más servicios,
el financiamiento debe provenir de la propia sociedad. Eso sería en pocas palabras juntar, ¿no? Estado social de derecho y el principio de solidaridad. Tercero, del principio de solidaridad deriva el deber de contribuir. El deber de contribuir. Y aquí les cito una interesantísima sentencia del Tribunal Constitucional, que les recomiendo la revisen. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 6089. 6089-2006-PA, proceso de amparo, diagonal TC. Entonces, 6089-2006, PA, diagonal TC, del 11 de abril del 2007. Entonces allí nos habla con claridad ya del deber de contribuir. Entonces fíjense cómo hemos venido poco a poco, ¿no? Estado social de derecho, principio de solidaridad y ahora sí ya el deber de contribuir. ¿Qué es el deber de contribuir? Bueno, para empezar, no está literalmente en la Constitución, en ningún lado dice el deber de contribuir, y ya sabemos que es el Tribunal Constitucional del Perú el que ha introducido esa categoría jurídica. El deber de contribuir significa dos cosas, básicamente. Primero, el deber de tributar. Esto es, como decíamos antes, que las personas naturales y las empresas todos los meses tienen que ir a bancos y entregar dinero al Estado. Están pagando el impuesto a la renta, están pagando el IGB. Acá, por ejemplo, todos nosotros pagamos impuesto a la renta. Básicamente, entiendo, ustedes son trabajadores dependientes, pagan el impuesto a la renta de la quinta categoría. Doctor, ¿y usted? No, yo no. Los profesores ganamos poquito y con la reducción de la 7 UIT, entonces no hay base imponible, ¿no? Así que yo no pago impuestos, pero les tengo una sana envidia. Debe ser muy bonito tributar, ¿no? Eso es pues para los que ganan más dinero que yo. Está bien. Bueno, pero regresando a temas menos tristes que el mío. Entonces, el deber de contribuir, por un lado, significa el deber de tributar. Tenemos que darle dinero al Estado. Y por otro lado, está el deber de colaborar con el Estado en la lucha contra la evasión. Y esa es pues la gran novedad. En realidad ese es el gran tema desde el punto de vista constitucional. En otras palabras, si hubiéramos dictado este curso antes de Cristo, o sea, en el siglo XX, simplemente, como les decía, el profesor venía y les hablaba sobre los principios constitucionales tributarios. En otras palabras, que el Estado tiene la facultad de crear tributos y los principios limitan esa facultad. Ahora no es así. Ahora primero hay que hablar del Estado social, del principio de solidaridad y del deber de contribuir. ¿Qué es el deber de contribuir? Ya saben, dos cosas. El deber de tributar, pero además el deber de apoyar al Estado en la lucha contra la evasión. ¿Qué significa eso? Este tema es dramático en el Perú. Retrocedamos un poquito. El principio de solidaridad. El principio de solidaridad quiere decir que la sociedad, supongamos acá todos nosotros, somos 31 millones de peruanos, la sociedad tiene que financiar al Estado. Entonces el Estado está ahí arriba. Bueno, eso es teoría. ¿Y cómo es la práctica? Acá en el Perú es bien doloroso. Tenemos el tema de la evasión. La evasión, o sea, muchas personas naturales y muchas empresas tienen riqueza económica, pero ese dinero no lo entregan al Estado. Y para que tengan una idea de la dimensión, en el caso de impuesto a la renta, la evasión es 50%. En otras palabras, si acá están todos los contribuyentes de impuesto a la renta que deberían entregarle plata al Estado,
la mitad no lo hace. Eso es evasión. Ocultan ingresos, a sabiendas, ¿eh? Ocultan ingresos, no declaran ingresos. Ahí está. Ahora, por acá, el IGB. En el caso del IGB, la evasión es 35%. O sea que si acá están todas las empresas, contribuyente del IGB son las empresas, si acá están todas las empresas, pues hay un 35% de IGB que no se entrega al Estado. Entonces, hay una merma fuerte en los ingresos del Estado. Eso en cuanto al tema de la evasión. El otro gran tema es la informalidad. La informalidad, es decir, estas personas naturales o estas empresas que actúan al margen de la ley. No existe el Congreso de la República, ni la ley, ni el abogado, nada. Al margen de la ley. Un caso dramático es, por ejemplo, la minería. Ahí en Madre de Dios hay la minería ilegal, pero hay también la minería informal. Otro caso es acá, frente al Congreso, acá nomás, a la vueltita. Los ambulantes o los que tienen su puesto de venta en el mercado, en fin. Otro caso patético es el transporte público, ¿no? Donde hay bastante informalidad. Recién ahora se está empezando a formalizar un poco, ¿no? Bueno, entonces, ¿y cuánto es la informalidad en el Perú? También es otro tema triste. El 60% de la economía peruana es informal. 60% de la economía peruana es informal. Básicamente son pequeños empresarios, son economías de sobrevivencia. La señora que vende moliente en la esquina, claro que gana plata, 1.000 soles al mes, pero eso solo le sirve para mantener a sus 2, 3 hijos, para pagarles un poco de comida, un colegio del Estado, una ropita y ahí nomás. Esa es la realidad en el Perú. Somos la quinta economía más informal del mundo. La quinta economía más informal del mundo. Acá en América Latina solo nos gana Bolivia. Bolivia es más informal. 67% de su economía. Nosotros 60%, ellos 67%. En fin, entonces eso del principio de solidaridad, que la sociedad financia al Estado, es bien relativo en el Perú. Entonces, en pocas palabras, pocos peruanos tributan. Y hay una gran masa, millones, que deberían tributar porque tienen plata, pero no lo hacen. No lo hacen. Y esa es la evasión y la informalidad. Bueno, entonces, hablando del deber de contribuir, el deber de contribuir te alcanza a ti y a mí. Todos tenemos el deber de colaborar con el Estado en la lucha contra la evasión, contra la informalidad. Todos tenemos ese deber de colaborar, porque como comprenderás, si todos estamos en el mismo barco, todos debemos de remar. No puede ser que por evasión o por informalidad me autoexcluyo del deber de contribuir. Entonces, los que estamos a la otra orilla del río, o sea, los que sí tributamos, tenemos que apoyar a la SUNAT. Tenemos que apoyar a la SUNAT en la lucha contra la evasión, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, no compres discos pirata o CDs pirata, por ejemplo, porque ahí estás alentando la informalidad. Y al final se perjudica toda la sociedad porque el Estado recauda menos y tiene menos dinero para atender a los sectores necesitados de la población, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces son dos deberes, ¿ya? El de tributar y el de luchar contra la evasión. Hay que apoyar al Estado, a la SUNAT, en la lucha contra la evasión. Como tú verás, esta parte está pues muy vinculada al principio de solidaridad y está muy vinculada al Estado social de derecho. El Estado tiene que actuar en la sociedad, pero si hay un sector que no tributa, muy difícil pues que el Estado actúe y que en la práctica sea Estado social de derecho.
Ahora, veamos algunos casos prácticos. Hasta acá creo que la exposición ha sido muy teórica. Yo normalmente veo temas muy teóricos, pero siempre aterrizo en casos prácticos. Entonces, vamos a empezar ya a ver casos prácticos. Con relación al deber de contribuir. Entonces decíamos, todos debemos colaborar con el Estado en la lucha contra la evasión. Un ejemplo, el ITF, el impuesto a las transacciones financieras. Este caso es bien interesante. Vamos a partir de un caso práctico. Por ejemplo, hay muchos profesionales médicos que tienen dos ingresos, ingreso formal y el otro ingreso. Ingreso formal, tengo mi consultorio, atiendo al público, percibo rentas de cuarta categoría y emito mi recibo por honorarios. Entonces, cumplo con mi declaración jurada, pago mi impuesto, un angelito. ¿Cuánto es ese ingreso? 4.000 soles al mes. Ya, perfecto. ¿Paga impuestos? Sí. Pero este médico hace visitas a domicilio, porque es pediatra, atiende a los bebitos. Entonces hace visitas a domicilio. Y hay médicos que te cobran 200 soles la visita, otros cobran 50 soles la visita. Bueno, cualquiera que sea la tarifa, pero va a esa casa, cobra y no emite recibo por honorarios. Y obviamente no declara ni paga impuesto a la renta. Eso es evasión. No declarar, evasión. ¿Cuánto es ese dinero? 6.000 soles. Entonces, 4.000 en el consultorio, 6.000 visitas. Total, 10.000 soles. ¿Y para qué se ha hecho el dinero? Para gastar. Entonces, ¿qué hace este médico? Tiene su tarjeta, ¿no? Su tarjeta de crédito. Tarjeta Diners, tarjeta de Saga, tantas tarjetas que hay. Entonces, esa es la vida del contribuyente. Ahora, SUNAT. La SUNAT desde hace años sabía esto. ¿Y cómo lo sabía? Muy fácil, porque por el lado de declaraciones juradas sabía que el ingreso era 4.000. Y por el lado de las tarjetas también sabía que el total de ingresos era 10.000, todo era 10.000. Pero ¿cómo puede saber eso la SUNAT? Porque las empresas que emiten tarjeta comunican a la SUNAT cada mes a sus nuevos clientes, quienes han abierto tarjeta y cuánto es el movimiento. Entonces la SUNAT sí sabía que este médico tiene tarjeta y obviamente hay un ingreso mayor, obviamente. Entonces, ¿qué hacían los auditores de la SUNAT? Iban a bancos para pedir el movimiento de los 10.000 soles. Ingresa 10.000 soles, sale 10.000 soles, el movimiento. Y los bancos decían no, secreto bancario. Entonces la SUNAT decía, pero mira, está declarando 4.000 con impuestos y en una tarjeta obviamente él está gastando mucho más. ¿Y cómo sabes? Ah, porque yo SUNAT sé por migraciones que ha ido 3 veces a Miami. Por SUNAT sé, y con migraciones, que se ha ido a Nueva York, ha comprado el carro del año. Eso sí lo sabe la SUNAT. Registros públicos, se ha comprado casa. Pero los bancos decían, no, secreto bancario. Entonces Toledo, allá en el año 2004, dijo, ya está, vamos a hacer una creación heroica. Una ley va a crear un impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué grava? El movimiento de dinero en las cuentas bancarias. Ingreso de dinero, impuesto. Salida de dinero, impuesto. Y además se estableció el deber de declarar. O sea, no solo pagar impuestos, sino el deber de declarar. Y obviamente en la declaración jurada hay un rubro que dice base imponible. O sea, ¿cuánto es tu ingreso? Y en realidad esa era la información que quería la SUNAT, la base imponible, 10.000. Y de esa manera la SUNAT ha sido muy exitosa en detectar evasores, porque ahora sí ya está claro que el ingreso es 10.000. Es más, lo declara el propio contribuyente. Y la SUNAT le aplica impuesto a la renta a esos 6.000 que no tributó.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el deber de contribuir, con eso de que hay que colaborar con el Estado? Cuando Toledo generó la ley, inmediatamente todos los bancos saltaron hasta el techo. ¡Qué barbaridad! Se va a crear un caos financiero, todos los clientes se van a retirar de bancos porque ya no quieren pues que la SUNAT se entere de sus ingresos. Nada de eso ha pasado. Es más, ahora los bancos tienen más clientes. Entonces, lo que ha ocurrido es, señores bancos, ustedes también tienen el deber de contribuir, el deber de colaborar con el Estado en la lucha contra la evasión. Ustedes van a aplicar el impuesto vía retención y ustedes van a entregar ese dinero al Estado. Y la información de la base imponible ustedes la van a dar a la SUNAT, porque hay una declaración jurada y el banco cumple con la declaración jurada. Ahí va a decir 10.000. Bueno, entonces este caso llegó al Tribunal Constitucional. Llegó al Tribunal Constitucional y ya se imaginan ustedes pues los argumentos a favor y en contra. Básicamente la posición de los bancos era pues que el secreto bancario es un derecho humano, etcétera, ¿no? Y ahí hay un bien jurídico protegido por la Constitución. Secreto bancario, derecho humano, un bien jurídico protegido por la Constitución. Al otro lado estaba la SUNAT, que defendía la legalidad, digamos, de esta ley, la constitucionalidad de esta ley, y el gran argumento era el deber de contribuir. Luchar contra la evasión, hay que colaborar con el Estado. Ese es un bien jurídico también protegido por la Constitución, el deber de contribuir. Entonces, imaginariamente, acá está el Tribunal Constitucional. Acá nosotros somos el Tribunal Constitucional. Ya, vamos a resolver este caso. Uy, caramba, acá hay un conflicto, no de dispositivos legales, porque el deber de contribuir no está en ningún dispositivo legal. Acá hay un conflicto entre deberes protegidos por la Constitución, el deber de contribuir, y por otro lado, derecho humano, protegido por la Constitución. Entonces tenemos dos bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. ¿Qué hay que hacer? Ponderación. ¿Cuál pesa más? Entonces el Tribunal Constitucional dijo, bueno, ¿dónde estamos? En el Estado Social de Derecho, que es el primer tema que hemos visto. Estado Social de Derecho, claro. Tiene que prevalecer el interés social por encima del interés individual. Entonces acá, el deber de contribuir, interés social, el secreto bancario, interés individual. ¿Qué pesa más? El interés social. Listo. En ese caso se declaró improcedente la acción de inconstitucionalidad de la ley de ITEF. Improcedente. Y es en ese sentido que puedes revisar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 004. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 004-2004-AI, acción de inconstitucionalidad, diagonal TC. A manera de conclusión, para acabar entonces el deber de contribuir. Fíjate cómo en este caso práctico podemos observar muchas novedades. Ahora los conflictos para cuestionar leyes del Congreso de la República, si van a crear tributos, etc. Los conflictos ya no es un artículo de la Constitución contra otro artículo de la Constitución. No, ya no. Ahora es un bien jurídico protegido por la Constitución contra otro bien jurídico protegido por la Constitución. Entonces, el conflicto se da a nivel de bienes jurídicos, a nivel de valores, a nivel de principios, ya no de dispositivos legales expresos. Número 2, ¿cómo se procesan esos conflictos? Con la técnica de la ponderación de intereses. Y tercero, normalmente el Tribunal Constitucional, partiendo de la idea de Estado social de derecho, le da prioridad a aquellos bienes jurídicos protegidos por la Constitución que respondan al interés social por encima del interés individual. Y es así como muchos casos como este, el Tribunal Constitucional ha fallado
a favor del Congreso de la República, a favor de las leyes que han creado tributos o algún otro tema que se ha discutido en el nivel del Tribunal Constitucional. Otro ejemplo más reciente, las detracciones, ¿no? Las detracciones también fueron muy discutidas, bueno, por el sector privado, pero el Tribunal Constitucional ha dicho sí es válida la creación de detracciones. No es una ley, es el decreto legislativo 940, ¿no? Las detracciones, decreto legislativo 940. El Tribunal Constitucional ha declarado válidas las detracciones porque todos tenemos el deber de colaborar con el Estado en la lucha contra la evasión. ¿Qué cosa es detracción? Que, por ejemplo, acá hay una empresa y acá hay otra, ¿no? Yo soy una clínica, entonces esta empresa me va a prestar el servicio de limpieza. Obviamente me va a facturar 10.000 soles. Entonces yo, cliente, le digo, mira, no te voy a pagar los 10.000. Yo, de esos 10.000, voy a aplicar, por decir, 10% de tracción, 1.000. Y esos 1.000 lo deposito en una cuenta bancaria del Banco de la Nación que está a nombre del propio proveedor. Entonces tú me prestas el servicio de limpieza, me facturas 10.000, yo no te voy a pagar 10.000, aplico la detracción 10%, me quedo con 1.000 y ese 1.000 yo, cliente, deposito en una cuenta bancaria del Banco de la Nación. Esa cuenta bancaria está a nombre del propio proveedor, pero ahí se deposita esos 1.000. ¿Ese dinero para qué sirve? Para que ese proveedor empiece a tributar. O sea, ahí hay un ahorro forzoso, con esa plata empieza a pagar tu impuesto a la renta, tu IGB, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de detracciones. Y como les digo, eso también se discutió, llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha dicho, está bien, los clientes, no las empresas que evaden, pues, sino los clientes tienen el deber de colaborar con el Estado, hagan el trabajo de la detracción, lleven el dinero al Banco de la Nación y de esa manera se va a elevar la recaudación fiscal. En fin, podríamos seguir viendo muchos casos donde el Estado finalmente ha usado, más exactamente el Tribunal Constitucional ha usado estos tres conceptos que acabamos de ver, ¿ya? Estado social de derecho, principio de solidaridad y deber de contribuir. Muy bien, damos la vuelta a la página. Y ahora sí, entramos pues al tema clásico, los principios tributarios. Hay un primer principio que no es estrictamente tributario, pero tiene mucho que ver. El principio de supremacía constitucional. ¿Ya? No es estrictamente tributario, pero tiene muchísimo que ver, sobre todo acá en el Congreso de la República. El principio de supremacía constitucional. Nos vamos a la Constitución, el artículo 51, y hay una importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre esto. Es la sentencia recaída en el expediente 8391-2006-PA, diagonal TC, 8391-2006-PA, proceso de amparo, diagonal TC, del 13 de noviembre del 2007. ¿Y de qué se trata? Bueno, si vamos a hablar esta mañana de la potestad tributaria, la facultad que tiene el Estado para crear tributos, en materia de potestad tributaria, ¿cuál es su marco normativo? El marco normativo es la Constitución y abajo la ley. Ya, eso está clarísimo. Primero la Constitución y abajo la ley, ¿no? Esto que parece tan sencillo, bueno, no es tanto, porque hay un tema grave acá en el Congreso de la República con una ley que vamos a ver inmediatamente. Entonces, en la práctica las cosas no son tan fáciles, tan sencillas. ¿Cuál es el caso práctico que vamos a conversar? Las universidades. Y de frente te pongo un ejemplo, ¿no? Hablemos de cualquier universidad privada. Universidad privada. Entonces, las universidades privadas tienen todo un régimen, ¿no?, de liberación de impuestos.
pero no de contribuciones y tasas. En ese sentido, nos vamos a la actual Constitución, artículo 19, la actual Constitución, artículo 19. ¿Qué dice? Dice que las entidades educativas, incluidas las universidades, están libres de impuestos, solo impuestos. En consecuencia, sí deben de pagar contribuciones y tasas. Eso está claro en la Constitución. Ya, acá está la Constitución. Ahora, un escalón abajo. Ley del Congreso de la República. Tenemos la ley universitaria. Ley 23733. 23733. Del 17 de diciembre del 83. Claro, ustedes ni habían nacido, no tienen responsabilidad en esto, pero ahorita ustedes están acá y yo creo que algo debería hacerse acá en el Congreso de la República en este tema. ¿Qué dice esa ley que todavía está vigente? En el artículo 87 de esa ley, dice que las universidades están exoneradas de todo tributo. Están exoneradas de todo tributo. Tributo incluye impuesto, contribución y tasa. Entonces ya te imaginarás, pues. Acá está una universidad privada. Acá está una municipalidad. La municipalidad todos los días recoge la basura. Y al final del mes, la municipalidad le dice a la universidad, págame la tasa, arbitrio por limpieza pública. ¿Y por qué págame? Porque ahí está pues la Constitución, ¿no? Arriba, la Constitución, artículo 19. Te liberan de impuestos, pero no te liberan de pagar contribuciones y tasas. Eso dice la Constitución. Y muchas universidades, señores, se niegan a pagar los arbitrios. Invocan la ley. Debajo de la Constitución, la ley. Ahí está la ley. Ley expresa. Ahí está. Que no ha sido derogada. Y aquí dice claramente que las universidades están exoneradas de todo tributo. ¿Y qué cosa es tributo? Impuesto, contribución, tasa. ¿Ves? Entonces, acá se ve claramente un conflicto entre Constitución y ley. ¿Qué debe prevalecer? Obviamente la Constitución. Entonces, me parece que acá en el Congreso, con todo respeto, se debería de revisar esa ley universitaria en este tema tributario porque es contraria a la Constitución. Claramente, o sea, no hay duda, ¿no? Entonces yo creo que en el Congreso, ahí donde hay un conflicto evidente, el Congreso debería tomar la iniciativa y, bueno, modificar la ley universitaria, ¿no? Muy bien. Y como podríamos citar bastantes casos, donde hay conflicto con el principio de jerarquía constitucional. Muy bien, ahora sí, por fin, ¿no? Ustedes dirán, ahora sí, ya vamos a entrar a los principios tributarios clásicos conocidos. Nuestra base legal es el artículo 74 de la Constitución, ¿no? El primer principio que vamos a conversar es el de reserva de ley. Solo vamos a decir algunas cosas generales, más vamos a aterrizar en casos, que creo es lo más interesante, ¿no?, en un evento como este. Bueno, cosas generales. Decirte que hay que distinguir, cuidado cuando hagan informes, hay que distinguir entre tres principios: el principio de legalidad, el principio de reserva de ley y el principio de preferencia de ley. Doctor, eso es novedoso. Ya te dije, toda la mañana vamos a hablar de novedades. Ya, entonces tenemos el principio de legalidad, el de reserva de ley y el principio de preferencia de ley. Hay que diferenciar. Principio de legalidad. El principio de legalidad se refiere a cuál es la fuente del derecho que puede crear un tributo. Porque tú sabes que hay varias fuentes del derecho. Está la ley, la jurisprudencia, hasta la doctrina, dice la norma 3 del título preliminar del Código Tributario. La ley, los dispositivos legales, la jurisprudencia y hasta la doctrina, ¿no?
Código Tributario, título preliminar, la norma 3. Bueno, ¿y cuáles de estas tres fuentes de derecho pueden crear tributo? La ley, o sea, los dispositivos legales. A eso se refiere el principio de legalidad. Entonces podríamos decir, no hay tributo sin ley, o sea, sin esa fuente de derecho. No hay tributo sin ley. Ahora, no todo es bonito. Hay casos prácticos muy interesantes donde la ley no dice nada. La ley no dice nada. Debiendo regular al tributo, no lo hace. Entonces veamos un caso interesante. Podemos hablar del impuesto general a las ventas, el IGB. El IGB no ha sido creado por una ley del Congreso de la República, ha sido creado por un decreto legislativo, ¿no? El decreto legislativo 821 de abril de 1996. Entonces, en este tema, el Congreso de la República no tiene responsabilidad directa, pero algo podría hacer, creo yo. Entonces, vamos al problema. En el IGB se grava a todas las empresas, cuando venden o cuando prestan servicios. Muy bien, ahora te pongo un caso concreto. Acá tienes una sucursal en el Perú de una matriz del exterior. Por ejemplo, aquí está el Banco de Tokio, sucursal del Perú. Y acá la matriz, o sea, Japón, ¿no? Ahí está el famoso Banco de Tokio. Justo en estos meses, el Banco de Tokio ha venido al Perú. Estuvo hace 20 años, se fue, pero ahora ha venido al Perú y ha dicho, vamos a invertir en el Perú, pero una sucursal. Correcto. ¿Y qué hace esta sucursal? Presta plata, como todo banco, ¿no? Presta plata. Los intereses, libre de IGB. Hasta ahí está bien, libre de IGB. Pero esa sucursal también realiza otras operaciones que sí pagan IGB, como por ejemplo custodia. Muchas damas tienen joyas. ¿Para qué las vas a guardar en la casa? Se roban. Allá, entonces las joyas las dejo en una bóveda del banco. Servicio de custodia. Otro servicio. Muchas veces los bancos dan asesorías, consultorías y cobran. Y eso está grabado con IGB. Entonces está clarísimo que la sucursal en el Perú de matriz del exterior, cuando presta servicios que sí pagan impuestos, entonces esta sucursal debe ser contribuyente, ¿no? Contribuyente, y debe ir al banco y tributar. Eso, desde el punto de vista técnico, así tendría que ser. Si realizas operaciones grabadas, tú eres contribuyente. Y si tú eres contribuyente, anda pues todos los meses al banco, paga el impuesto, entrégale la plata al fisco. Ya, correcto. Ahora nos vamos a las leyes. Bueno, no es ley, es el decreto legislativo 821 que regula el IGB. En el tema del decreto 821, dos comentarios. Ese decreto crea el IGB, correcto. Entonces la ley o el decreto legislativo crea. De lo que no había, ahora hay. Entonces la ley, el decreto legislativo crea. Pero además tiene que estructurar. Una cosa es crear y otra cosa es estructurar, diseñar. ¿Quién es acreedor? ¿Quién es deudor? ¿Cómo se calcula la base imponible? Entonces veamos la parte de estructurar. Ese decreto 821, en el artículo 9, establece la lista de contribuyentes. La lista de contribuyentes. Contribuyente del IGB es este. Y en ningún lado dice sucursal en el Perú de matriz del exterior. Increíble, pero es así, hasta el día de hoy. Entonces, le llaman ley de IGB, ¿no? Pero es decreto legislativo. Artículo 9, lista de contribuyentes. No dice en ningún lado sucursal en el Perú de matriz del exterior. A diferencia del impuesto a la renta. Si ustedes revisan la legislación del impuesto a la renta, que también se aplica a esta sucursal, en la legislación de impuesto a la renta, en el artículo 14, sí dice
lista de contribuyentes, coma, sucursal en el Perú, de matriz del exterior. Entonces, para el impuesto a la renta está claro, la ley dice, bueno, es un decreto legislativo, pero en la práctica es la ley. Ya, pero la norma dice, en el IGB no. Entonces viene la gran pregunta. ¿Y estas sucursales son o no contribuyentes en el mundo del derecho tributario? Pues muchas sucursales dicen no, porque si nos vamos a las normas legales, no estoy, entonces no pago impuestos. Y como ustedes comprenderán, la inversión extranjera en sucursales es fuerte en el Perú, estamos hablando de bastante dinero, pensando en el interés fiscal. Estos casos han llegado a la SUNAT, obviamente. Entonces la SUNAT ya se pronunció. La SUNAT ha emitido el informe 32-2011-SUNAT. 32-2011-SUNAT. Diagonal 2B grande 00000. 2B grande 000. Del 1 de abril del 2011. ¿Y qué dice? Que sí, que la sucursal es contribuyente. Sí, pues, pero ¿cuál es tu base legal? ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que el Congreso de la República, mediante ley, debería pues expedir una norma que diga, sucursal en el Perú, de matriz del exterior, es contribuyente para efecto del IGB. No pues un pronunciamiento de la SUNAT. Ahí se ve claramente, señores, la crisis del principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad lo que nos dice es, la ley crea el tributo, la ley estructura, entonces que la ley hable, que la ley dé la lista completa de contribuyentes, cosa que no es así hoy día con la inversión extranjera en el Perú. Tema bien delicado. Entonces yo creo que el Congreso de la República algo podría decir mediante una ley, ¿no? Ya, ese es el principio de legalidad. Ahora vamos a hablar del principio de reserva de ley. Es otra cosa. El principio de reserva de ley es otra cosa. El principio de reserva de ley lo que me está diciendo es así. Arriba está la ley y abajo está el reglamento. Entonces, ¿cómo nos vamos a llevar? ¿Qué relación vamos a tener tú y yo? Ese es el principio de reserva de ley. Tienes la ley y tienes el reglamento. Esto se parece a cuando uno se casa, ¿no? Cuando tú te casas no es solo la esposa, sino también la suegra. Y hay que ver pues cómo nos vamos a llevar con la suegrita, ¿no? De lejos, más cercanamente, bueno, pero de alguna manera nos tenemos que llevar. Ya, lo mismo sucede acá. Entonces tienes la ley, tienes el reglamento, ¿cómo se van a llevar ambos? Entonces el principio de reserva de ley a lo que apunta es a eso, a establecer la relación entre ley y reglamento en el desarrollo de la función normativa. ¿Cuál va a ser la relación ley-reglamento en el desarrollo de la función normativa en materia tributaria, obviamente? En ese sentido, ¿qué podemos decir? A la ley le toca una tarea monopólica, que jamás la puede asumir el reglamento, jamás. Crear el tributo. Crear el tributo. Entonces, la creación de tributos solo por ley. Básicamente impuestos, ¿no? Impuestos, solo por ley, correcto. Segundo, pero una vez que has creado el tributo, hay que estructurar. La estructura. Acreedor, deudor, base imponible. Esa es otra cosa. A la hora de estructurar el tributo, ¿qué le toca a la ley? Fijar las reglas de base. Fijar las reglas de base. Y si prefiere, completa toda la regulación. Las reglas de base y si prefiere, la ley solita completa toda la legislación, toda la regulación. En cuyo caso, ya el reglamento nada tiene que hacer. En la ley está todo. Esa es una posibilidad. Entonces, repitiendo, la ley crea el tributo, la ley estructura. A la hora de estructurar, siempre tiene que establecer las reglas de base y si desea, completa toda la regulación. Si desea, completa toda la regulación.
¿Cuál es la otra alternativa? Que la ley, además de crear el tributo, además de crear las reglas de base para la estructuración, dice hasta acá nomás. Ahora le toca reglamento. ¿Y qué va a hacer el reglamento? Completar, complementar, dentro de los parámetros que ya fijó la ley. Esa es pues la otra alternativa. Entonces yo soy ley o decreto legislativo, entonces creo el tributo, establezco la estructura básica y todo lo adicional, no, yo no. Eso que lo haga el reglamento. Entonces el reglamento va a completar la regulación, obviamente dentro de los parámetros de la ley. Ahora, allí un par de comentarios adicionales. Cuando un reglamento toma iniciativa para completar esa regulación, hay dos casos. Puede haber una iniciativa automática, o sea, simplemente la ley dice, yo pongo las bases, punto. Así, yo pongo las bases, punto. Entonces ese reglamento dice, yo completaré, pues, ¿no? Eso sucede muchas veces en el IGB, ¿no? El decreto legislativo estructura el IGB y el reglamento solito completa la regulación, ¿no? Por ejemplo, en el IGB, en el decreto 821, en el artículo 3, se define venta, porque el IGB grava la venta. Entonces, en el artículo 3 dice, el IGB grava venta. ¿Y qué es venta? Entonces, ese artículo 3 dice, venta, bueno, es todo acto por el que se transfieren bienes. Todo acto por el que se transfieren bienes. Ya. ¿Está la palabra propiedad? No. Bueno, entonces el reglamento de IGB dice, ya, yo voy a completar la idea. Y pongo así, en el reglamento. El IGB grava la venta. Entiéndase por venta todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes. Ah, ya está más claro. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces la ley establece la idea básica, venta es todo acto que transfiere bienes, pero ahí falta pues, ¿no? No está la palabra propiedad. Entonces el reglamento dice, ya, yo voy a completar. Venta es todo acto por el que se transfiere la propiedad de bienes muebles. Ah, ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, esa es una primera posibilidad. La ley no le ha dicho expresamente al reglamento, completa la definición de venta. La ley no le ha dicho expresamente eso al reglamento, pero el reglamento automáticamente toma la iniciativa y completa la regulación. La otra posibilidad es que la propia ley encargue al reglamento completar. La propia ley encarga al reglamento completar. Y sí, eso también sucede, ¿no? Por ejemplo, en la ley de IGB. En la ley de IGB tenemos el artículo 4A. ¿En qué fecha nace el IGB? En la venta de bienes muebles, ¿no? ¿En qué fecha nace el IGB? Entonces, el artículo 4A de la comillas ley de IGB dice, en la fecha de emisión del comprobante de pago, coma, de acuerdo a las reglas que establezca el reglamento de IGB. Ah, está bien. Entonces la ley dice que el IGB nace en la fecha de emisión del comprobante de pago, coma, de acuerdo a las normas que establezca el reglamento de IGB. Ah, bueno. Entonces habrá que ir al reglamento de IGB y ahí encontraremos las normas de complemento. Muy bien. Entonces, en resumen, en lo que se refiere a principio de reserva de ley, es un principio que establece los términos de la relación entre ley y reglamento. ¿Correcto? La ley siempre crea el tributo y siempre estructura. Los alcances de la estructuración ya es otra cosa. Puede ser que estructure todo o que estructure parte. Y el resto ya es tarea del reglamento. El reglamento toma iniciativa automáticamente o por delegación expresa de la ley. Entonces ya tenemos el principio de legalidad, el de reserva de ley, y ahora vamos a hablar del principio de preferencia de ley.
que es novedoso. Probablemente para muchos es primera vez que lo escuchan. Para mí también ha sido una novedad. El principio de preferencia de ley. Aparece en la jurisprudencia española y poco a poco la va recogiendo la doctrina peruana. No hay, ¿verdad?, muchas sentencias del Tribunal Constitucional que hablen del principio de preferencia de ley, pero la doctrina peruana sí. En los textos que yo les he entregado para que reproduzcan, ahí hay un texto muy bueno, ¿no? Entonces, de César Gamba Balega. César Gamba Balega. Él habla ahí justamente del principio de preferencia de ley. Entonces hablemos de eso. Doctor, ¿dónde se encuentra ese principio? Según César Gamba, en el Código Tributario, en el título preliminar, la norma 4. Código Tributario, título preliminar, la norma 4. Y hablemos pues un poco de esto. ¿A qué se refiere el principio de preferencia de ley? Es un principio que está redactado en negativo. Me habla de lo que no debe hacer la administración pública. Me habla de lo que no debe hacer un reglamento. Ya, ¿y cuál es el contenido entonces de este principio? Dice así: tenemos la ley y tenemos el reglamento. Entonces, para crear el tributo y para estructura básica, el reglamento no debe intervenir. Eso es el principio de preferencia de ley. En castellano es la ley la que tiene preferencia. Y yo diría monopolio. Entonces, repitiendo, en la norma 4 del título preliminar del Código, lo que me está diciendo es, acá hay ley, acá hay reglamento. Tú, administración pública, tu reglamento no. Tú no puedes crear tributo y tampoco puedes establecer la estructura básica. Es la ley la que tiene preferencia. ¿Ya? Ahora, profundizando un poquito más. César Gamba nos dice, si vas a la norma 4 del título preliminar, vas a encontrar los literales A, B, C, D, E, F. Y él dice así: los literales A y B, que son los que acabamos de hablar, creación de tributo, estructuración. Los literales A y B, dice él, en rigor es el principio de reserva de ley. Simplemente que el código los ha repetido, nada más, los ha repetido. Es un tema constitucional, no es un tema legal. Entonces, el principio de reserva de ley puede ser regulado en una ley. El principio de reserva de ley puede ser regulado, solo en la Constitución. Solo en la Constitución. Ahora, la norma 4 del título preliminar habla de ese principio. Bueno, simplemente está repitiendo a la Constitución. Es materia constitucional. O si ustedes quieren, un bloque de constitucionalidad, ¿no? Constitución, norma 4, literales A y B. Un bloque constitucional. Y luego César Gamba dice, otra cosa es, en esa norma 4, los literales C, D, E, F, etc. Eso sí es el principio de preferencia de ley, dice él. Profundizando. Él entiende que el principio de preferencia de ley puede estar regulado en código, no en constitución. Entonces, el principio de preferencia de ley es un principio que se regula en códigos, en leyes, no en la Constitución. No es entonces un principio constitucional. Dicho de otra manera, el principio de preferencia de ley siempre va a tener como sede la ley. Nunca va a tener como sede la Constitución.
Otra diferencia importante, ¿qué encontramos en esos literales C, D, E de la norma cuarta? En rigor ya no te habla de crear tributo, no. Te habla de procedimientos, te habla de infracciones y sanciones. En otras palabras, según los literales C, D, etc., un reglamento no puede crear procedimientos y no puede crear sanciones ni infracciones. Un reglamento no. Esas son materias de preferencia para la ley. Eso es, en pocas palabras, señores, el principio de preferencia de ley. Entonces, repitiendo, en los literales C y D de la norma cuarta me hablan de procedimientos, de infracciones, sanciones. Entonces, un reglamento no puede crear ni estructurar esos temas. La ley, sí, la ley obviamente tiene preferencia. Ya, correcto. Ese es, en pocas palabras, el principio de preferencia de ley. Bueno, entonces, hasta acá suficiente para hablar del principio de reserva de ley, ¿no? Entonces, en resumen, tienes el principio de legalidad, principio de reserva de ley y el principio de preferencia de ley. No he encontrado algún caso práctico interesante donde se vea conflicto con el principio de preferencia de ley, ¿no? Pero seguramente en el día a día aparecerá alguna vez pues un caso, ¿no?, que llegue a la instancia jurisdiccional. Ahora pasemos a otro principio, el principio de capacidad contributiva, que es uno de los más famosos, capacidad contributiva. ¿Cuál es la base legal? No existe. En la Constitución, en el artículo 74, simplemente no está. Ahora, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Dice que implícitamente sí está. O sea, forma parte del derecho constitucional tributario peruano, implícitamente. Tienes la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 33-2004 AI. 33-2004 AI, diagonal TC, del 28 de septiembre del 2004. ¿Y en qué consiste este principio? Me dice que la riqueza económica es la que justifica cualquier tributo. O sea, si hay riqueza económica, puede haber un tributo. Si no hay riqueza económica, no puede haber un tributo. Ahora, se entiende como manifestaciones de esa riqueza económica a la renta, el patrimonio y el consumo. Hasta ahí la teoría es bien bonita, pero ahora vamos a ver un caso práctico donde se discutió ardorosamente. Me refiero al impuesto temporal a los activos netos, el famoso ITAM, que también fue creado en la época de Toledo. Este es un impuesto que grava a las empresas grandes. Este impuesto mira el activo, en otras palabras, las propiedades de la empresa. Vamos a poner un caso que se discutía mucho de manera emblemática. El Hotel Bolívar, acá en la Plaza San Martín, ¿no? Imaginariamente acá está el Hotel Bolívar. Allí hay una contabilidad, entonces en el activo está registrada la propiedad, por decir 1 millón. Ya, ¿cuánto vale la propiedad del local? 1 millón. Como este impuesto mira el activo, entonces ya, acá hay riqueza económica, pagas impuesto. 1 millón es riqueza económica, pagas el impuesto. ¿Se acabó? Las empresas cuestionaron este impuesto, cuestionaron el dispositivo legal. ¿Y cuál era su argumento? Que se desconocía el principio de capacidad contributiva. ¿Pero cómo así? Entonces,
las empresas decían un ratito. No solo hay que mirar el edificio, o sea, las propiedades, también hay que mirar el bolsillo, porque los impuestos se pagan con dinero, con ingresos corrientes, con liquidez. Entonces hay que ver el bolsillo del contribuyente. Si hay dinero en el bolsillo, correcto, esa es la riqueza económica y se paga impuesto. No hay dinero en el bolsillo, no hay riqueza económica, no se paga el impuesto. En un lenguaje más técnico, no solo hay que ver en el balance las cuentas de activo, también hay que ver el estado de ganancias y pérdidas. En el estado de ganancias y pérdidas tengo ingreso menos costo menos gasto. Si el estado financiero arroja utilidades, correcto. Entonces, hay riqueza económica, tributamos. Si ese estado financiero arroja pérdida, no hay riqueza económica, no hay plata en el bolsillo. Entonces, pues, no debe haber impuestos. Más o menos esa era la argumentación de las empresas que impugnaron este impuesto. Este caso llegó al Tribunal Constitucional. Acá está. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 3797-2006-PA-TC. 3797-2006-PA-TC. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que las empresas no tienen la razón. No tienen la razón. Entonces, según el Tribunal Constitucional, es válido que el Congreso de la República, mediante una ley, va a crear un impuesto que solo mira a la propiedad, que solo mira al activo, y no interesa el bolsillo del contribuyente. A ver, vamos a ver tu estado de ganancias y pérdidas, si habrá utilidad, si habrá pérdida. No. El impuesto mira solamente a la propiedad y eso justifica el tributo. Desde ese punto de vista se considera que riqueza económica puede ser el patrimonio individualmente considerado, sin tomar en cuenta la liquidez o iliquidez del contribuyente. Entonces, miramos solo el patrimonio, listo. En esa línea, un comentario del expositor. Esto ya no es el Tribunal Constitucional, sino un comentario del expositor. Lo mismo sucede cuando tú pagas el impuesto predial. El impuesto predial mira a tu casa o a tu departamento. No interesa si el día que hay que pagar el impuesto predial, tú tienes dinero en el bolsillo para pagar. Lo normal es que hay que ahorrar plata durante el año. Cuando venga la obligación tributaria, pagas el impuesto predial. Doctor, yo siempre gasto todo mi dinero. La vida loca, ¿no? Gasto todo mi dinero. Y ahora tengo que pagar el impuesto predial, no tengo plata. Arrodíllate y llora. ¿No? Arrodíllate y llora. O sea, riqueza económica sí hay. Es tu casa y tu carro. Ahora que administras mal tu dinero, esa es otra cosa, ¿no? Porque para tener casa, carro, pobre no somos. Sí hay dinero. Lo que pasa es que uno maneja mal su plata, ese es otro tema, ¿no? Bueno, entonces, conclusión. En capacidad contributiva, el solo patrimonio o la sola propiedad sí es un signo razonable de riqueza económica. Pasamos a otro principio, el principio de generalidad. Tampoco está en la Constitución, ¿no? Esta mañana se está volviendo misteriosa, ¿no? Porque te estoy hablando de una serie de temas que no tienen base expresa en la Constitución. Pero ustedes saben, la vida está rodeada pues de misterios, ¿no? Bueno, el principio de generalidad no está en la Constitución, pero sí está en la doctrina. Yo les he alcanzado un texto muy bueno de César Landa, que alguna vez fue presidente del Tribunal Constitucional. César Landa sí establece de manera expresa el principio de generalidad. Bueno, ¿y qué nos dice este principio?
que tenemos acá arriba la ley, y la ley dice cuáles son las riquezas que se gravan. Por ejemplo, ¿no?, la ley del impuesto predial. Ya. Entonces la ley dice, se grava una riqueza que se llama predio. Correcto. Y acá estamos todos los propietarios de predio. Perfecto. Entonces la ley está gravando, está alcanzando todas las riquezas económicas, todas las propiedades de predios. Subrayado, todas. Correcto. Segundo, ¿es posible que alguno de nosotros, propietario de predios, nos liberamos de esa obligación? No. Por motivos políticos, personales. Soy amigo del presidente de la República, entonces no pago impuestos. No puede ser. Soy familiar del presidente del Congreso de la República, entonces no pago impuestos. No puede ser, pues. De eso se trata el principio de generalidad. Entonces, repitiendo, la ley establece cuál es la riqueza que se grava, como por ejemplo las casas para el impuesto predial. Y no puede ser, señores, que haya privilegios, preferencias, en el sentido de liberarse del tributo por razones políticas, personales, familiares o lo que fuere. No, pues, generalidad, todos pues tenemos que tributar, ¿no? Como se dice en un refrán, cuando llueve todos se mojan, pues, todos. Ahora, este principio tiene su flexibilidad. Este principio dice, pero bueno, puede haber algún caso de riqueza gravada que finalmente la vamos a liberar del tributo. Puede haber alguna riqueza gravada, porque la ley lo grava, pero que se va a liberar del tributo. Siempre que haya razones objetivas, siempre que existan razones objetivas. En otras palabras, el Congreso de la República, mediante ley, puede establecer regímenes tributarios sectoriales, donde se baja la carga tributaria a determinados sectores de la economía. Por ejemplo, tenemos la legislación para la zona de la Amazonía. En la Amazonía las empresas están exoneradas de IGB, ¿no? Si yo soy un hotel acá en Lima, aplico IGB. Ese mismo hotel en Iquitos no aplica IGB. ¿Ve? Se ha liberado. ¿Pero por qué se ha liberado? Bueno, porque hay una razón objetiva. ¿Cuál es la razón objetiva? Que hay que procurar el desarrollo económico equilibrado en el país. No solo debe crecer la costa, no solo debe crecer Lima, debe crecer todo el país. La costa, la sierra, la selva. Sí. Con respecto a la exoneración tributaria en Amazonía, sin embargo, la ley no cumple con el objetivo, en razón de que las empresas están limitadas solamente a atender con exoneraciones tributarias al mercado interno de la Amazonía, que es muy pequeño en comparación al Perú y al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esas ventas, por ejemplo, que realizan fuera de la zona de la Amazonía? Ya están grabadas con el IGB. Ahí, no sé, quería una opinión suya con respecto a que si cumplen o no cumplen, porque tal pareciera que no fuera así. Tu pregunta es excelente porque por un minuto, con la venia de la doctora, me voy a escapar del tema constitucional, tributario. Pero creo que lo que les voy a decir es quizá más importante de todo lo que les he hablado esta mañana. Les voy a hacer primero una reflexión científica y luego ya más práctica en la labor diaria de ustedes. Una reflexión científica, académica. Miren, acá está el tributo, el impuesto, ¿no? El tributo. Acá está abogado y acá está economista. Ha habido una relación de amor-odio en lo que es el estudio científico del tributo y el trabajo diario, incluso parlamentario. Una relación de amor-odio. Y según me parece, ha habido 3 etapas. Etapa 1, cuando aparecen los estados modernos.
y aparece el Congreso, el Parlamento, etc. Aparecen los estados modernos. Estamos hablando de la Europa del siglo XVIII, ¿no? y XIX. Allí son los economistas los que tenían el monopolio de la investigación en temas tributarios, incluidos los legales. En aquellos tiempos, un economista comentaba la ley, analizaba la ley y decía así: en finanzas públicas, en tributos, lo sustantivo es la parte económica. Y la ley y el reglamento, no, esas son cosas adjetivas, esas son cosas formales. Lo importante es la parte de economía, finanzas públicas. La ley también, pues hay una ley de impuestos, ya todo. Pero esas son cosas formales, secundarias. Igual voy a estudiarlas, voy a comentar. Ya. Segunda etapa. Poco a poco se va robusteciendo el derecho financiero. Y ustedes saben que es a fines del siglo XIX que el derecho financiero adquiere autonomía y, como dicen los académicos, sustantividad teórica. Entonces, en el tema tributo se dice hay dos sustantividades y las dos son eso, sustantividades, son temas esenciales. Uno es el tema puramente económico, ya, eso que lo estudien y lo discutan los economistas. Y el tema jurídico, correcto, eso que lo estudien y lo discutan los abogados. Entonces, en el Congreso de la República, etc., el tema legal. En materia de tributos, si se va a crear, no se va a crear, el tema legal, qué dice la Constitución, cómo están las leyes, ya, listo, ya. Entonces, cada uno por su lado. Pero ahora estamos en la tercera etapa de esa evolución científica o epistemológica. Esta tercera etapa aparece más o menos a fines del siglo XX, o sea que es ahora. En esta tercera etapa hay un esfuerzo de integración, nos damos la mano. Entonces el economista le da la mano al abogado y el abogado le da la mano al economista. En ese sentido, cuando vemos un tema tributario o de exoneraciones en la selva, hay que ver la parte económica y la parte jurídica. Ambas son sustantivas y ambas tienen que integrarse. De otra manera, no se va a llegar a la razón. Dicho de otra manera, acá podemos aplicar la teoría de la moneda. Si yo tengo acá una moneda, la moneda es una sola, pero tiene dos partes. Es una sola, pero tiene dos partes. Igual acá, el tributo es uno solo, el IGB o la exoneración es uno solo, pero tiene el aspecto económico y el aspecto jurídico. No se puede ver solo un lado, tiene que verse los dos y en conjunto. Y ahora sí, aclarado este tema científico, epistemológico, es decir que el día de hoy las investigaciones de derecho tributario tienen que integrar economía y derecho. Entonces vamos a la labor práctica de ustedes acá en el Congreso. Para discutir una exoneración de IGB en la selva, tú tienes razón. Primero hay que ver la parte económica. ¿Está beneficiando a la población? No. Está beneficiando a unos cuantos comerciantes y empresarios. Eso es verdad. Pero también hay que ver la otra parte, la parte jurídica. Es decir, en la Constitución sí se permite exoneraciones, porque estamos viendo principio de generalidad, se permite excepciones, se permite exoneraciones. Pero acá viene el detalle. Mira lo que te voy a decir. Los economistas, yo soy abogado, pero esto lo tengo bien claro en economía. Los economistas dicen así: una exoneración, mi querido amigo, no es Dios. O sea, porque hay exoneración, se va a lograr el impulso, el desarrollo de la selva, no. Y si le quitamos la exoneración, ¿va a venir el desarrollo, el impulso a la selva? Tampoco. Entonces, no endiosemos al tributo o, al revés, a la exoneración tributaria. Número uno, no endiosar. El tema es más complejo.
Y acá viene algo interesante. ¿Cuándo una exoneración es válida desde el punto de vista constitucional? Cuando en economía hay un conjunto de medidas para atacar el problema. Entonces te hablo como economista, aunque no soy economista. En la selva el gran problema es que no hay inversión, no hay plata para generar empresas. Ese es el gran problema, no hay inversión. Entonces si no hay inversión, no hay empresas, no hay trabajo, ya. ¿Cómo podemos lograr que venga la inversión a la selva? Entonces, simplificando un poco, ya exoneras, bajas los costos tributarios. Pero eso no es suficiente, se necesita carretera, porque si viene la inversión, produce, ¿cómo saca esos productos al gran mercado que es Lima? O al gran mercado que es el mundo, ¿verdad, no? Para Lima, carreteras o puertos para que baje por Pucallpa, ¿no? De Iquitos a Pucallpa, ya. Y para el mundo, bueno, pues nos conectamos con Brasil, los ríos, entonces tiene que haber puertos de gran calado, etc. Ya. Entonces, tiene que haber un paquete de medidas para impulsar la inversión en la selva. Además de la exoneración, por ejemplo, infraestructura, carreteras, puertos, etc. Además, educación. Porque solo con funcionarios del sector privado bien preparados, entonces crecerán las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, como tú verás, no es solamente ver la exoneración tributaria, si es buena, es mala, la ponemos, no la ponemos, no. Entonces, para la Constitución, principio de generalidad, es válido una exoneración. Pero siempre y cuando, desde el punto de vista de economía, la exoneración vaya acompañada de todo un conjunto de medidas integrales. Dicho de otra manera, acá en el Perú no ha sido así. Hemos exonerado a la selva, pero no ha habido infraestructura. Y por esa razón la inversión no ha ido. Y solo las pequeñas empresas que se aprovecharon siguen hoy día con el beneficio. ¿Ya? Entonces, ahí donde haya todo un paquete económico de medidas, esa exoneración sí es válida, desde el punto de vista del derecho constitucional. ¿Ya? Entonces, no es tanto un argumento jurídico, sino que economía y derecho tienen que integrar. ¿Correcto? Conclusión. Entonces, señores, cuando ustedes debatan proyectos de ley en materia tributaria, tienes que hacer análisis legal, correcto, constitucional, pero esa es la mitad. Tienes que hacer análisis económico y algo más difícil, tienes que integrar ambos, como acabamos de hacerlo gracias a tu interesante pregunta. No quedarse solo en derecho, integremos economía y derecho. Bueno, avanzando. Ahora pasamos a otro principio, ya me falta poquito. El principio de igualdad. Estamos bien. Principio de igualdad. Porque esto es hasta la 1:30, ¿no? ¿Hasta qué hora? Ah, solo hasta la 1. Ah, ya, bueno. Entonces, dos ideas finales nomás, ¿no? Uno de igualdad y otro de no confiscatoriedad. Con relación al principio de igualdad. El principio de igualdad quiere decir, está expresamente en la Constitución, que los sujetos que poseen más riqueza económica deben soportar más carga tributaria. Y los sujetos que poseen menos riqueza económica deben soportar menos carga tributaria. Ese es, en pocas palabras, el principio de igualdad. Y por último, el principio de no confiscatoriedad, que es muy famoso, ¿no? Está expresamente en la Constitución. Lo que me dice este principio es que debe haber una proporción razonable entre el tributo y el total de mi patrimonio. Una proporción razonable entre el tributo y una proporción de mi patrimonio. En ese sentido, por ejemplo, ustedes pagan el impuesto a la renta del 15%. En otras palabras, del total de tu sueldo, por decirlo así, un 15% se va al Estado. 15% es razonable.
Ya, ok. Entonces pongan en la ley 15%. Como ustedes verán, lo que es razonable o no es razonable, análisis económico. Análisis económico. Y luego el abogado, ya, diseñamos la ley 15%. Ahora, al revés. Si el impuesto a la renta de quinta categoría que pagas tú cada mes, en vez de 15, fuese 50%, tendrías la sensación que es irracional. Es totalmente desproporcionada la carga comparado con tu patrimonio. Ahí sí, esa ley imaginaria generaría un conflicto con el principio de no confiscatoriedad. Esos casos son los que podría invocarse ante el Tribunal Constitucional para decir la ley viola la Constitución, y entonces que el Tribunal Constitucional declare procedente la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, hasta acá llegué, pues yo les agradezco mucho su paciencia y ojalá pues algunas ideas que hemos explicado hayan sido de mucha utilidad. Muchas gracias, buenos días.